quiero hablarles acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero no voy a poder acabar hoy porque el tema es un poco extenso. Y para poder entender cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida, primero tengo que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios sí nos enseña cuál es la voluntad de Dios, y es lo que hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, en 8 días quiero terminar desarrollando el tema con cómo conocer la voluntad de Dios en algunos aspectos que está en la Biblia. Digamos que es fácil porque allí está. Pero conocer la voluntad de Dios en cuanto a cuándo me debo casar, con quién me debo casar, qué trabajo debo aceptar, qué debo comprar, si es el tiempo de comprar, de invertir, si me debo mudar de barrio, de ciudad, de país, cómo llevar una situación, cómo puede una esposa seguir con el proceso de su esposo, aguantar, porque la Biblia dice que no se separen. Estas cosas, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me muestra Dios en estas partes que la Biblia no es tan clara? También hay 3 cosas que la Biblia habla que yo debo hacer para poder tener una relación con Dios y poder entender estas cosas. Y por último quiero hablar algo que se escucha a nivel mundial, aún en las iglesias cristianas, y es la voluntad permisiva de Dios. Que Dios permite todo. Quiero mostrarles de dónde viene esto, y bueno, es el tema para el otro domingo. Pero Juan Calvino, uno de los grandes teólogos siglo XVI, saca unas teorías como explicando la soberanía de Dios. Juan Calvino tuvo muchos aciertos muy buenos que nos han ayudado, pero lo que tenemos que entender es que la revelación es progresiva, y lo que Dios le dio a Juan Calvino 400 años atrás, hoy hay más revelación. No significa que seamos más chachos que Juan Calvino, significa que hay más revelación porque la venida de Cristo está próxima. Entonces cada vez vemos más errores que se han cometido en la iglesia, y Juan Calvino, explicando la soberanía de Dios, muchas iglesias son calvinistas, cristianas estoy hablando, muchas iglesias son calvinistas, utilizan frases, algo de lo que tiene que ver con el tema de hoy. Juan Calvino dice que Dios determinó en la eternidad lo que iba a suceder, y su poder ejecuta todo para llevar a cabo todo lo decretado por él, que todo el universo está gobernado por la providencia de Dios, desde los objetos inanimados hasta las deliberaciones y deseos de los hombres, o sea, hasta los deseos Dios los controla, dice Calvino. De ahí es la famosa frase: Dios tiene el control. Estudiando y estudiando, y sé que voy a encontrar más cosas entre más estudie, me doy cuenta que no vino primero de Calvino. Martín Lutero también creía esto, y antes de Martín Lutero un prerreformador también creía esto. Entonces pasa de él, no voy a dar el nombre porque no me acuerdo y no quiero decir un nombre mal, ya lo tengo acá anotado. Él es el que sale con esta primera teoría de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control, y la predestinación, acerca de que Dios ya sabía quiénes iban a ir a la eternidad. Claro que sí, pero que fue Dios quien los escogió, no el hombre es el que escoge a Dios, sino que Dios escogió a unos sí y a otros no. Entonces por eso hablan de la voluntad permisiva. Quiero hablar acerca de qué es la voluntad permisiva, pero Calvino sigue diciendo que Dios eligió a unos y reprueba a otros. O sea, no es cuestión de nuestra elección si queremos o no salvarnos, que fue Dios quien ya eligió quién quiere ser salvo, por Efesios 1:4, que dice que a los que antes conoció los predestinó. Que cualquier cosa que sea inventado por los hombres o por Satanás no se va a lograr en este mundo, ya que Dios mantiene el yelmo para que no se logren. Al final les voy a mostrar con versículos cómo todo esto es falso,
porque si esto es así, entonces Dios no hubiera dicho que tenemos lucha contra carne y sangre, no nos hubiera dado una armadura para ponernos, no nos hubiera dicho que estemos pendientes de Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque entonces diría, Satanás anda como león rugiente, pero tranquilo que usted ya está predestinado y no hay problema, no le pare bolas. Ojo, que Dios tiene el control porque Dios permite cosas que nos pasan a propósito. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Cuando usted lee la carta de Romanos capítulo 8, está hablando de los que han tenido un llamado para el servicio en la obra y también un llamado celestial para la salvación. Pero le está diciendo Pablo a los romanos que a veces cosas nos suceden y ayudan para bien, pero no a todo el mundo. Es a los que viven una vida llena del Espíritu Santo. Lean Romanos 8. Una vida llena del Espíritu Santo. Si usted está viviendo una vida llena del Espíritu Santo, como la vivieron los apóstoles, como la vivieron, hay cosas que van a suceder y tienen un propósito. Pero no todo lo que pasa es que Dios lo envió y todo nos ayuda para bien, porque toman este versículo igual que el señor Toro tomó 2 versículos, entonces también ellos interpretan a su acomodo la Biblia. Esto es terrible. Entonces hay mucha iglesia calvinista. Dice Calvino que el pecado del hombre fue la voluntad de Dios. O sea, Dios lo hizo adrede. Y que Dios lo hizo adrede y hizo al hombre que pecara y creó ese momento para que pecara, para que entrara el pecado en toda la humanidad y Dios pudiera escoger a unos sí y a otros no. Ese es el pensamiento de Calvino y ese es el pensamiento de muchas iglesias cristianas, porque en muchas iglesias cristianas, o digamos en poquitas, para no generalizar, en poquitas, porque en la mitad de iglesias, digamos, cristianas, vemos que repiten la misma frase: Dios permitió. Ahora muere alguien y todos dicen la famosa frase: bueno, si era la voluntad de Dios. Porque la iglesia cristiana está igual que la iglesia tradicional. Lo que desde el siglo III se desbarató y empezaron a enseñar. Un día un reformador empezó a predicar y dijo: Dios tiene el control de todo y Dios ya te escogió. Si Dios ya te escogió a ti para la eternidad, yo no me hubiera gastado ni el pastor Álvaro tiempo predicándole a ustedes. La evangelización estaría nula y Dios no hubiera dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque si Él ya los escogió. Pero tú le dices aún esto a un cristiano y es igual que a un tradicionalista. No. Y el Señor dice: derriben todo argumento que se levanta en contra de mi conocimiento. Derriben esa pared que tienen. Porque a veces hay más fidelidad hacia un pastor que hacia la palabra de Dios. La religión tradicional le tienen más respeto al Papa y a la Virgen que a la misma palabra, porque hacen lo contrario. Pero la iglesia cristiana también, ¿qué está haciendo? Es que mi pastor me dijo que Dios tiene el control. Ah, bueno, chévere. Y puede ser un gran pastor y puede tener un buen corazón, claro, pero también está equivocado. Y uno tiene que saber en qué está equivocado sin dejar de que sea un gran pastor y una buena persona. No tiene nada que ver eso. Pero muchos repiten cosas sin saber por qué. O sea que estamos igual que la tradición católica, ¿no les parece? Vimos lo de las velas. Hice un paréntesis acerca de las falsas doctrinas, pero esto también es falsa doctrina. Pero esto no viene de la iglesia de Pérgamo. Esto viene más adelante, porque esto es de la iglesia cristiana. Dios fue el que planeó la caída del hombre. Todo esto, muchas de las cosas que Calvino dijo, fue filosofía, no teología. Pensamiento de hombre, no pensamiento de Dios. Por eso admiro como Pablo decía, y cada vez que estudio más, Dios me abre más mi mente, y admiro como Pablo decía: yo no vengo a hablarles con palabras de humana sabiduría, filosofía. Yo no vengo a decirles lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo vengo a decirles
lo que Dios dice. Yo vengo a predicarles es con poder, o sea, teología. Teo, Dios. Logía, estudio. Entonces después vamos a entrar acerca de la voluntad permisiva. Es que se murió, bueno, fue la voluntad de Dios que mi mamá se fuera, que mi papá se fuera, que mi hermano se fuera. Oye, ¿todo es la voluntad de Dios? O sea, Dios está dividido, porque Dios tiene voluntad perfecta, pero también tiene voluntad permisiva. O sea que si yo estoy correcto con Dios o no estoy corriendo, porque Dios todo lo permite, Dios está dividido, porque me está diciendo, tú te puedes portar bien, pero también te puedes portar mal, porque tengo una voluntad permisiva. Y Dios estaría dividido en sí. Si la voluntad permisiva existiera, yo me estoy dando a entender o estoy muy enredado. ¿Se dan cuenta que por lógica Dios no puede decir, hija, no quiero que hagas el mal? Pero la voluntad permisiva te dice, bueno, hazlo porque yo te lo permito. Dios no puede decir, hija, yo quiero que tú te cases, que unas tu matrimonio y veas mi bendición. Pero aquí no puede decir, claro que si no lo haces no importa, de todas maneras también tienes mi bendición. De todas maneras también porque yo sé que tú amas a John. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si Dios dice una cosa, pero la permisiva dice otra, ¿Dios no se estaría contradiciendo a sí mismo? Entonces, ¿quién se contradice, Dios o el hombre? Y yo escucho predicando, pastores, la voluntad permisiva de Dios. Hablan de la voluntad perfecta, de la voluntad permisiva. En 8 días quiero ahondar un poquitico para explicar la voluntad de Dios y darme a entender, pero esto es tema para dentro de 8 días. ¿De dónde viene que dicen que la voluntad de Dios es permisiva? Ya vemos la raíz desde dónde, Juan Calvino. Pero de dónde las iglesias cogieron un texto y dijeron, ah, sí, es que Dios lo permite. Entonces todo lo que pasa en el mundo Dios lo permite, por eso es que creen que Dios tiene el control. Ojalá Dios hubiese tenido el control de esto. Claro que si tuviese el control hubiésemos sido robots, pero no somos robots, somos personas que nos dio la decisión, libre albedrío, y puso en nuestro corazón el poder decidir lo bueno o lo malo. Eso significa que Dios es bueno. Pero increíble estas creencias de que la voluntad permisiva de Dios, o sea, yo puedo hacer, mira, si la voluntad permisiva de Dios existe, tú y yo podemos hacer con nuestra vida lo que se nos pegue la gana, porque o la perfecta o la permisiva nos van a cubrir de la bendición de Dios. ¿Es no o no es? Entonces, ¿a qué juega Dios? Aquí está el bien y el mal. Él dijo, yo te digo, escoge la bendición. Si escoges la bendición, mira lo que te va a pasar. Si escoges la maldición, mira lo que te va a pasar. Entonces ahí yo veo a un padre bueno. Pero si creyera en la voluntad permisiva, entonces me imagino a Dios diciéndole, claro que si no decides ir por el camino del bien y tú quieres hacer las cosas mal, que no sean a mi orden, en mi manera y en mi... Tranquilo, al igual te voy a permitir. O sea, también está bajo mi voluntad. Yo no hallo a ese Dios. Pero usted encuentra a todos, la mayoría de gente, aún la iglesia, diciendo fue la voluntad de Dios. ¿Quién dijo que la muerte de todos es la voluntad de Dios? Y hay versículos que me mostraron, porque pregunté a alguien y me mandaron unos versículos como el de Ana. Jehová mata y Jehová da vida. Le dije, ¿quién dijo esas palabras? Ana. Le dije, lee todo el capítulo. Empieza diciendo, así Ana, con amargura de alma oró a Jehová. ¿Cómo estaba orando? ¿En sabiduría? ¿Como Juan en el espíritu y fue arrebatado? Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de Ana? Y estaba brava Ana porque le rogaba a Dios y nada que podía tener un embarazo, igual a nosotros. No el embarazo, pero Dios, ¿por qué no me oye? Dios, ¿por qué no me da el milagro? Dios, y brava.
y el esposo le ayudaba hartísimo. Y la otra esposa de su esposo ya tenía varios hijos y ella nada. Y después Dios le provee un bebé y dice: oración de Ana: alabado sea Señor, porque tú matas, tú das vida, porque tú quebrantas y tú restauras, y entonces eso se predica. Le pregunté: ¿quién dijo eso? Ana. Pero es que hay otro, Job. Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y Job 42 dice: yo hablaba lo que no entendía. Y yo siempre he enseñado, Job 42 está antes de Job 41, 40, 39, 38, 37. O sea que todo lo que habló Job, lo habló sin entendimiento, pero lo reconoció. Yo hablaba lo que no entendía porque: Señor, yo solamente de oídas te había oído. Job es un libro del mismo tiempo de Moisés, y parece que quien lo escribió fue Moisés. Él no era judío, pero había oído de Dios y guardaba su vida, pero sus hijos no la guardaban. Por eso entró la disciplina allí. Señor, yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, yo me arrepiento en polvo y ceniza. Wow, palabra clave: arrepentimiento. Y ahí es donde el Señor se le revela a él, y donde él empieza a recibir más de lo que tenía. Y algunos predicadores dicen: Dios le devolvió. No, Dios no devolvió, porque Dios no le quitó, Dios lo restauró. Y les voy a mostrar versículos donde el Señor dice: yo no quiero que nadie muera. Entonces mi pregunta es: ¿ese versículo de quién era? ¿De Job o de Ana? De Dios. Bueno, ¿cuál tiene más peso? Y otro versículo, el Señor dice: yo no quiero la muerte del impío. O sea, no quiere la muerte del impío, pues en otros menos. Pero se murió, fue la voluntad de Dios. Porque también hay un versículo en el libro de Job que dice que los días del hombre están contados, que Dios lo sabe, antes del 42. Claro, es mi perspectiva. El Señor sabía que iba a morir. Claro que sí lo sabía. Pero ¿qué era la voluntad de Dios? Ahí no dice en el versículo. Todo el que muere de 1 año, de 5 años, de 20 años, de 50 años, de 100 años, fue la voluntad de Dios. Y lo que decimos es: Dios lo mandó a llamar. Perdón, esta semana alguien me estaba diciendo de alguien que asesinó como 20 niños. Sí, fue. Alguien me dijo que por las redes, alguien asesinó como a 20 niños, asesinó a no sé quién y se asesinó él, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estoy loco? Ok. ¿Dios lo manda a llamar así? Mi pregunta: ¿Dios mandó llamar a esos 20 niños así? Decir algo que va en contra de lo que la misma tradición evangélica dice no gusta. Alfonso está loco. Sí, yo sí estoy loco, la verdad. Yo sí me enloquecí hace muchos años, y gracias a Dios, y ojalá siga más loco. Pero esta es la realidad. ¿Quién dijo que todas las muertes son la voluntad de Dios? Les voy a mostrar que hay muertes que Dios sí están en la voluntad de Dios, que Dios sí manda llamar por evitar cosas. Hay muertes que sí, pero no todo el que muere fue la voluntad de Dios y Dios lo mandó a llamar. Sí, Dios mandó llamar también a Pablo Escobar cuando lo mataron. No, él sabía cuál era el día que iba a suceder eso. Este encabezado es para dar a entender la voluntad de Dios. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios que nos habla la palabra? 1. Segundo, ¿cómo hago ahora para conocer la voluntad de Dios en áreas que no sé en mi vida? También la palabra nos lo enseña. Pero ahora vamos a entrar después en la voluntad permisiva, de dónde viene, cómo viene, y vamos a desbaratar todo eso. Y yo les voy a dar 2 paralelos, lo que dicen y lo que dice la Biblia. Y ustedes mismos, sin que yo los convenza, se van a dar cuenta cuál es la verdad. Para que nosotros también dejemos de tener ese adoctrinamiento tradicionalista de la misma iglesia evangélica. Entonces a veces tienen razón cuando la iglesia católica diga: es que ustedes son luteranos.
pues a veces tienen razón porque creen más en doctrinas de Lutero o de Calvino que lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? La palabra voluntad viene del griego selema, con D antes, selema, D-S-E-L-E-M-A, que significa determinación, elección, alternativa, propósito, decreto, inclinación, querer, agradar, escoger, preferir, y una palabra que me encantó mucho, deleitarse en. O sea que la voluntad de Dios es que nos deleitemos ¿en qué? Salmos capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Cuando usted ve Jeremías 14:10, habla del mismo deleite, pero al contrario. Dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. ¿Se deleitaron en quién? ¿En el Señor? ¿Qué dice ahí? ¿En qué? Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. O sea, corrían al pecado. Por tanto, el Señor no se agradó de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. ¿Ves? Unos se deleitan en el pecado, pero el Señor dijo: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué duro es cuando me dicen: mira, que es que necesito oración para esto. Los que están acá y los que no están, siempre les digo: primero tienes que buscar a Dios tú. Es que yo quiero que cambie a mi esposo. Pero si ni siquiera Dios ha cambiado a muchos, porque su corazón es tan tieso, menos un pastor lo va a hacer. Pero lo que necesitas para eso es cambiar tú. Busca tú al Señor, cambia tú. Y si el Señor te direcciona en que tengas que dejar, apartar, abandonar, pues te va a direccionar y lo vas a tener que hacer. Pero si a través de tu testimonio este hombre va a cambiar, pues va a cambiar. Pero que sea Dios enseñándote su voluntad en tu vida, porque un pastor no está para decir déjelo o no lo deje. Pero dice: si yo le quito deleítate, diría: el Señor te concederá los deseos de tu corazón. Eso es lo que muchos queremos, que el Señor nos dé los deseos de nuestro corazón, que sane nuestros familiares, que nos ayude en nuestra economía, que saque a nuestros hijos de la rebeldía. Muchas peticiones que hay en nuestro corazón, hay muchos deseos y muchos anhelos, pero la primera parte, ¿dónde está? Deleitarnos en el Señor. ¿Dónde está? Sí que cuesta deleitarnos en el Señor. Es más agradable para el mundo una película que venir a la iglesia. Entonces, si no hay deleite en el Señor, ¿cómo pretendemos que Él conceda las peticiones de nuestro corazón? ¿Cómo pretendamos que eso pueda ser? Es mi pregunta. Entonces, voluntad significa deleitarse en. Cuando yo hago la voluntad de Dios, me deleito. O deleitarme en el Señor es hacer la voluntad de Dios. Algunas preguntas que hay acá, no sé si ustedes se identifican también. ¿Cómo conocer mi voluntad? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Debo buscarla o Dios me la va a mostrar? ¿Alguno jugó juguete caliente? ¿Rejo caliente? Caliente, caliente, frío, frío. Parece que nosotros estamos abajo y Dios está en el cielo. Señor, muéstrame tu voluntad. Hágale, frío, frío, frío. Va, se enfrió, se devuelve uno. Tibio, 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 tibio. Y a veces pensamos que la voluntad de Dios se consigue así. Las experiencias duras de la vida son toda la voluntad de Dios. Las coincidencias son la voluntad de Dios.
Cuando una puerta se abre, ¿es la voluntad de Dios? Algunos dicen, ora y si Dios abre la puerta. Esto es falso. Ora y si Dios te abre la puerta es porque es para ti, es mentiras. Yo he cometido errores porque se han abierto puertas y a mí nunca Dios me había hablado. Lo entendí después. Y es que no es solo orar y que se abra la puerta, es que Dios me confirme a mi corazón, a mi espíritu, que esa puerta la abrió Dios. Entonces todas las puertas que se abren son la voluntad de Dios. ¿Será que mi vida sí cambia si descubro la voluntad de Dios? Todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios, porque si Dios permite todo y Dios tiene el control, todo lo que me ha sucedido ha sido voluntad de Dios. Miremos cada uno en nuestra vida, con nuestros aciertos y nuestros desaciertos. O sea que todo ha sido la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Júzgate a ti mismo. Si todo lo que nosotros hemos hecho ha sido la voluntad de Dios, y te darás cuenta que no. Pero lo terrible es que el mundo crea esto, está bien, pero que los hijos de Dios crean que todo es la voluntad de Dios y que fue que Dios lo permitió. ¿Qué tan lejos estamos de conocer realmente a Dios? No, si lo dice alguien importante en las redes, es Él. Claro, es que lo dijo Pepito. Él lleva 30 años estudiando la Biblia. Tiene 70 años. Tiene tremenda sabiduría. Pero el Señor dijo, de la boca de los niños. Aún hasta un niño nos enseña, más que un teólogo. Si viene una persona de 40 años que es muy reconocido en las redes, se le cree toda esa persona. Y esa es la última palabra. ¿Dónde está Dios? Igual que la iglesia tradicional, lo que diga el Papa o la catequesis, pero no lo que diga Dios. Este es el manual de instrucciones. ¿Se dan cuenta que no tengo nada que ver con una persona? Es con las doctrinas que se están enseñando mal en todos los lados. Mal sería si yo me parara aquí, como lo hacen algunos, de decir que esta es la iglesia verdadera. Es que esta es la única, esta fue la que Dios fundó y los demás están mal. No, la iglesia cristiana evangélica también tiene cantidad de errores, de doctrinas que no son, de peleas, que el Espíritu Santo ya no obra, que el Espíritu Santo sí obra, que yo tengo que aquí volverme loco en lenguas con ustedes para que vean que yo sí tengo el poder del Espíritu Santo y acá que no. O sea, unas peleas. Y en lo que realmente es importante no nos metemos, y esa es nuestra relación con el Señor. Le aseguro que si nos metiéramos en una relación con Dios, Dios nos diría, hijo, eso no es por qué pelear. Pero no, nos damos cuenta que estamos más metidos en una doctrina. No es que yo creo que sí debo hablar aquí en lenguas y debo botar a todos al piso. Entonces de ahí me paro y punto. Pero Pablo dijo, yo hablo más en lenguas que ustedes. Pero a mí no me he escuchado hablar en lenguas porque lo hago para mí solo, porque eso me edifica a mí. Entonces no sé si se equivocó Pablo. Falta de nosotros tener relación con Dios. Y esa pregunta, respondámonos a nosotros mismos. ¿Todo lo que ha pasado en nuestra vida, ustedes creen que ha sido la voluntad de Dios? Y de todo lo que ha pasado en nuestra vida, usted y yo creemos que Dios todo lo ha permitido. Porque si es así, Dios no es bueno. Si entre la voluntad de Dios está que hoy yo me drogue, pero que mañana esté limpio, entonces ¿dónde está lo bueno de Dios? Hijo, no te drogues, es malo para ti. Pero se drogó y, bueno, fue que entre la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que él se drogara y él va a aprender. ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Porque ni una hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Dónde está escrito eso? Claro, Dios todo lo sabe, Él es soberano. Todo, nada pasa sin que Él lo sepa. Todo, cada carro que pasa,
a tal velocidad. Todo Dios lo sabe desde antes. Él es el alfa y la omega. Ahora quiero enseñar después de una frase que acaba de venir a mi mente, y es que muchos toman este versículo de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Jesucristo, Él, no las doctrinas. Porque la gente coge una doctrina. Es que Dios nos decía que el sábado, por decir, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No, espere tantico, es Jesús el que es el mismo, no las doctrinas. Todo cambia. Y Dios en su palabra nos va enseñando. Pero cogen un versículo a su acomodo. Es que yo sí creo en que Dios no sé qué porque Jesucristo es el mismo ayer. Es que yo sí creo porque Jesucristo es el mismo. Espere tantico. Es Jesucristo el que es el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo, santo, puro. Él es el mismo que no cambia, es inmutable. El que no tuvo pecado. Es el mismo, Él no cambia. Y los ángeles le dijeron a los discípulos, es el mismo que ustedes ven ahí. ¿Ustedes qué hacen ahí, maestros? Hacer discípulos es la orden de Dios. Ese mismo que ustedes ven, ese mismo Jesús, ese mismo va a descender en el mismo lugar cuando venga por ustedes. El mismo. O sea que el Jesús que se les reveló en el antiguo pacto, cuando Jesús venga por su iglesia en el milenio, ¿va a ser otro? O sea, entonces si lo pintaron a él de pelo largo, ya nos va a llegar calvito, o nos va a llegar con chivera y allá no la tenía. Estoy diciendo algo tonto, pero quiero darme a entender que es el mismo, Él, no las doctrinas. ¿Se dan cuenta cómo cogemos un versículo y lo cambiamos? O sea que la muerte de todos es la voluntad de Dios. La enfermedad, la injusticia, la violencia, el pecado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios si existe voluntad permisiva? ¿Cuál es mi pregunta? Quiero enseñarles 3 cosas que son la voluntad de Dios, que tienen que ver con una sola. Primero, está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Pero si Dios ya escogió a unos, muy mentiroso Dios. Si Dios escogió de esta fila de aquí para allá, digamos, y esta fila de aquí para allá, Dios no la escogió. Ustedes no son predestinados, digamos, ustedes sí son predestinados. Pero Dios me manda a predicarle a todos. ¿Para qué Dios me hace perder el tiempo? Si Dios ya sabe que ustedes no van a ir al cielo. Ahora, si ustedes también se consagran, se guardan, aman a Dios, creen en Jesús, pero acá no. Ah, pero Dios escogió a estos. ¿Quién es el que está mal? ¿No se estaría contradiciendo Dios mismo? No, Dios sabía quiénes íbamos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso a esos nos predestinó. Porque Él todo lo sabe. Pero es que cambian todas las cosas a conveniencia. Y a mí lo que me da tristeza es que una doctrina mala cambia la esencia, el carácter, las virtudes de quién es realmente Dios. Por eso es que no llegamos a conocer quién es Dios. Porque si aún un cristiano cree que Dios mata, que hay personas que parten porque es la voluntad de Dios, sí, pero que Dios mata a todos, no sé qué clase de Dios es el que creen que tiene. Por eso les cuesta creer que Dios es bueno. Ojo, el Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra. Yo tengo que saber interpretar el Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo Pacto. Que nadie se pierda. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, H mayúscula, Jesucristo, y cree en Él, ¿qué pasa? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Jesús, que recibamos a Cristo Jesús, que tengamos vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? 1 Timoteo 2:5, solamente a través de Jesús.
a través de nadie más. La Virgen, el Papa, Mahoma, Confucio, Gandhi, no, ninguno murió en la cruz. Un pastor tampoco. Solo a través de Jesucristo nuestra fe. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Es lo que está hablando de la voluntad de Dios. Cuando lleguemos al final, Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso está diciendo, porque esto es bueno y agradable. Esto es su voluntad delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no ama castigar el pecado. Dios lo tiene que castigar, porque si no, no sería un padre bueno. Gálatas capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios quiere que todos seamos salvos. Si la voluntad de Dios Padre estaba en su Hijo Jesucristo, pues Dios nos dio una solución para que se haga su voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. ¿Cómo? Juan 3:16. De tal manera amó Dios Padre a todas las personas del mundo, que envió a su Hijo, la única solución, para que todo aquel que en Él cree, algunos se pierdan y otros no, porque si no están predestinados por mí se van a perder. ¿Dice eso el versículo? El que cree en Jesús es uno de los predestinados, pero la decisión no la toma Dios, somos nosotros. Su voluntad, la del Padre, está en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad sino la de mi Padre, el que me envió. Y cuando Jesús iba a ir a la cruz, el Señor le dijo: pasa de mí esta copa. Eso significa: Señor, no hay otra forma en que podamos redimir. No era porque Jesús tuviera miedo a morir en la cruz, era porque Él se iba a separar del Padre y del Espíritu Santo en un momento. Porque cuando entra el pecado a Él, Jesús, Dios Padre, se aparta de Él. Por eso cuando usted ve el sermón de las palabras, Él siempre le dice Padre. Pero cuando Dios se separa de Él porque entra el pecado a Él, Él le dice: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que le dice Dios. De resto siempre se refirió a Él como Padre, porque ya Dios no estaba con Él. Dios no puede ver pecado. Y cuando entra el pecado a Jesús, se hizo pecado, no pecador. Dios Padre y Espíritu Santo se desconectan de Jesús. Y eso era lo que Jesús no quería: padecer, separarse de una Trinidad que yo no sé cuántos miles de millones de trillones de años llevan, porque son eternos. Ese era el dolor de Jesús, no porque, ay, ¿será que no hay más fácil un paro cardíaco o yo no sé qué? No, no, no. Estaba escrito cómo Él iba a morir. Eso estaba escrito. Jesús ya lo sabía. Porque si hubo alguien que estudió las Escrituras fue Jesús, y Él sabía cómo iba a venir su muerte. Y aún así lo hizo. Seguro que si a mí me dicen que a mí me espera una muerte así, yo no le hubiera dicho: Señor, pasa de mí esta copa, sino le digo: lo siento, Señor, busca otro, yo, si soy sincero. Pero ¿cuántos se hubieran aguantado todo lo que Jesús aguantó desde el pretorio, antes del pretorio a la cruz y en la cruz? Nadie. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primero, que nadie se pierda. Segundo, cuando recibimos salvación, esto es lo que muchos no han entendido. Marcos capítulo 3 versículo 31 y 35. No es solo hacer la oración de fe, no es solo aceptar a Cristo Jesús y ya. Por eso, como le dije a Mario, se lo dije allá comiendo empanada, antes de que él se fuera a Cali a que lo operaran. Le dije: Mario, recuerda que tienes que volver acá. Cuando Dios haga el milagro en tu vida, no te olvides darle gracias a Dios y congregarte, buscar a Dios. Porque no es solamente que Dios me haga un milagro y chao. Yo tengo que agradecerle toda la vida a Dios.
Dice Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Marcos 3, 31 al 35. Dice: la madre y los hermanos de Jesús envían a llamarle. Dice: vienen después sus hermanos y su madre. Jesús tenía hermanos y en su humanidad tuvo una madre. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él estaba discipulándolos, estaban reunidos con el Señor. Y él respondiendo dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Yo me imagino a esa gente, ¿sí?, que vengan aquí a preguntar: Alfonso, doña Rosa, César, Giovanni, Martín, Pilar están afuera, que su mamá y sus hermanos están afuera. Y yo: ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Dirían: ¿usted man que le dio? ¿No creen? Imagínense la reacción de los que se estaban discipulando con Jesús cuando dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Yo creo que dirían: ¿está hablando en serio Jesús? O sea, pues su mamá y pues sus hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, estaban reunidos con Jesús, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios es tener una familia, pero una familia se reúne. O sea que Jesús, discipulándose, estaban en discipulado, ¿cierto? Jesús, pero no estaba la mamá ni estaban los hermanos, porque los hermanos no creían en él. La mamá sí, pero los hermanos no creían en él. Y antes le echaban vainas a Jesús. Por eso: Señor, que lo necesita su mamá y sus hermanos. Mi mamá, mis hermanos, mi familia. La voluntad del Padre de crear una familia es que mi madre y mis hermanos no son ellos, son ustedes que están reunidos conmigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tener salvación, pero segundo, dentro de esa salvación, reunirme con el Señor. Y eso me habla de congregarme, me habla de tener una relación diaria con Dios. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto lo dijo a la iglesia, Apocalipsis 3:20, a una iglesia. O sea que aún iglesias no le abren el corazón a Cristo todos los días. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque aún a la iglesia le cuesta abrirle las puertas a Cristo todos los días. La voluntad de Dios no es solamente que yo diga: sí, papá, creo en ti, te recibo como Señor y Salvador, y nunca más vuelvo a saber de Dios. Y creemos que eso es ser cristianos, pero eso es más allá. Un día alguien me dijo duro y me dijo: a mí no me gusta ir a lamber ladrillos a la iglesia. Yo le dije: si ese es su término, a mí sí me encanta, porque mi vida ha cambiado gracias a lamber ladrillos. Pues ese es el término fuerte que usan, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me pongo a discutir con gente que no tiene de Dios? Sí, a mí me encanta lamber ladrillos, sí, es el término que ellos quieren ofrecer. Lo primero es que nadie se pierda. Lo segundo es que yo me relacione con su Hijo. No es solo creer que voy para el cielo y ya. Necesito una relación diaria con Cristo. Recuerden que no es solamente creer que el paracaídas me salva, es tener el paracaídas. Por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento, lo que más se enfoca es en Él. Me gusta el nombre que el pastor le puso a esta iglesia. Yo por eso le preguntaba a mi hermana: ¿cómo fue que le puso? Se llama En Él. ¡Wow! Tremendo nombre. Porque eso habla de nuestra posición en Cristo bajo el Nuevo Testamento. En Él. En Él somos tú, en Él somos tú, en Él somos tú, en Él tenemos tan. En Él, en Él. Efesios es un libro donde nos muestra quiénes somos en Él. Pero tú ves todas las cartas y nos hablan en Él. A Corintios se los enseñaba. De modo que si alguno está en Él. Necesitamos estar en Él.
Dios me da la bendición de poder predicar ahí en el sepelio de la mamita de Matthew. Yo no iba preparado a predicar la verdad y no dije, venga, si de pronto me ponen a predicar, ¿qué digo? No, yo no iba preparado. Y hablando con Matthew me dice, pastor, ¿quiere dar algunas palabras? Sí. Pero antes de eso me dice, allá adentro es duro, porque todos son católicos y pues atacan mucho la palabra. Entonces pues como que me preparó. Me dijo, si usted quiere, le dije, pues si tú ves el momento, me dices y yo oro. Cuando en un momento él me dijo, pastor, oramos, y yo miré a Johnny, bueno, vamos. Y duramos más de una hora, ¿cierto? Más de una hora. Y la gente estaba ahí conectada. Pero yo no les hablé bonito, yo los confronté con el pecado. ¿A dónde creen que vamos el día que estemos también en ese ataúd? Porque en ese ataúd todos vamos a estar si es que Cristo no viene antes. Pero ¿para dónde vamos a arrancar nosotros? Está establecido que moramos una vez y después de esto el juicio. ¿A dónde vamos nosotros? Esa es la pregunta más importante. Y sobre eso hablamos. Entonces, no significa que todos creamos en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces ellos serían salvos. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Necesito una relación con Dios. Y no sé si alguien me deja mentir acá, pero buscar al Señor no es fácil, ¿cierto? Por eso es que es importante, porque nos damos cuenta que realmente vale la pena. Las mujeres que les encanta hacer dieta, todas levantaron las manos. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cierto que cuesta? Pero cuando se hace y se buscan los resultados, ¿no es bueno? Claro. Las cosas que nos cuestan traen buenos beneficios a nuestra vida. Realmente hacer ejercicio es una bendición para todos, pero a todos no nos gusta hacer ejercicio. ¿Cuántos sacamos 10 minutos para trotar diario? 10. ¿Y trotar es bueno? Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Pereza. Porque cuesta. Igual una relación con Dios. Nuestra relación con Dios a veces no crece, es por pereza. Y un pastor estaba hablando con otro en un documental X, y él estaba diciendo, lo cual yo también creo, porque los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Creen que cuando tú aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo ya está y ese es el bautismo. No, eso no enseña la Biblia. Porque aún Pablo les decía, ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? No, ¿qué es eso? No sabemos qué es eso. Entonces, ¿cuál bautismo me hablan ustedes? No, nos bautizaron en Cristo y en las aguas. Ah, ok, en el de Juan el Bautista y el nuevo nacimiento. Pero ustedes no han recibido el Espíritu Santo y es el que nos da poder. Ah, no, Señor, ¿quieren recibirlo? Sí, claro, venga para acá. Impone las manos y ora y son llenos del Espíritu Santo. Eso sí es bíblico. Pero el bautista no cree, porque el pentecostal ya se ha pasado al otro lado, que si no está todo ahora hablando en lenguas, no tiene que mostrar que es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces él le estaba diciendo, el bautista al pentecostal, ¿es que acaso el Espíritu Santo es dado por dosis? O sea, él creía, él dice, ¿es que acaso es por dosis que venga y me da un poco y me da más y me da más? Y criticaba las canciones que decían dame más y esto. Y yo me quedé orando y me quedé estudiando la palabra y yo dije, sí, pues yo le dije, Señor, enséñame. Y el Señor me enseñaba bajo la palabra, que es otro tema, pero una cosa es nacer de nuevo, pero mientras tú consagras más tu vida a Dios, más eres lleno del Espíritu Santo. Porque una cosa es el Espíritu Santo dentro, te santifica, al lado te guía, pero encima te empodera. Y entre más santidad haya en tu vida, más consagración, más llenura del Espíritu Santo. Yo sí creo en eso. O si no, cada quien podríamos hacer con nuestra vida y todos tendríamos la misma medida del Espíritu Santo. Segundo, necesitamos una relación con Dios. Primero, yo necesito aceptar a Cristo, esa es la voluntad de Dios. Segundo, necesito permanecer en Él.
Segundo, relacionarme con Él. Y 3, permanezco en esta relación con Él para siempre, pero tengo que desprenderme de algo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 17 dice: no amen al mundo. Esta carta es para la iglesia. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, ¿cuáles deseos? Los del mundo, van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo veo sobre todo jóvenes que me dicen: no, es que para mí es muy duro dejar la rumba y la farra y las nenas. Todo eso un día va a pasar, y eso no nos va a dar una eternidad. Las nenas no nos van a decir el día del juicio: es que usted era por las nenas. Bueno, si la nena dice, usted pasa al otro lado. ¿Qué dice la nena? No, sí, páselo, señor. ¿Por qué? Bueno, va para el otro lado. No. El mundo pasa y está pasando, y cada día a pasos más agigantados. Y los deseos del mundo van a pasar, porque los deseos que hay en el mundo los inventó Satanás y no Dios, para quitar el verdadero gusto, gozo, placer y deleite en el Señor. Y esos van a pasar, y vamos a conocer lo que es verdaderamente gozarnos en Dios. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo nos podemos nosotros gozar? Estando entre más cerca estemos de Dios, más gozosos estamos. Y una palabra que le hablaba a Matthew: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo fortalecernos en momentos de angustia? Gozándonos en Dios. Es difícil, usted es loco. Se me murió mi mamá, pero es que la Biblia dice: gózate en el Señor y te va a dar fortaleza. Es que yo pensé que me daba fortaleza, era lloro y dame fortaleza. Tome fortaleza. No, gózate en el Señor. Y gozarnos en el Señor cuando las cosas andan bien, pues es fácil. Pero gozarnos en el Señor cuando las cosas no andan bien, cuando no hay para el recibo, cuando estamos enfermos, cuando nadie nos visita, cuando todos nos señalan, cuando en el trabajo las cosas no están bien, cuando en la familia no somos valorados. Gozarnos en el Señor en eso es muy difícil. Pero es que nosotros necesitamos, igual que cuando estamos enfermos, sanidad. Fortaleza es cuando no la tenemos. Y ahí es donde necesitamos gozarnos en el Señor. ¿Sí ve que todo depende de nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto nos gozamos nosotros en el Señor? Entonces, lo primero es aceptar a Cristo Jesús, creer en Él. Segundo, relacionarme con Él. Si yo creo en Él, me relaciono con Él. Si no me relaciono es porque no creo en Él. Y segundo, permanecer, ¿cómo? Alejándome del mundo. Cada vez yo sé que gusta todo lo que el mundo ha dejado. ¿Ustedes creen que a mí no me ha costado? Los que me conocieron. También el problema con el alcohol, el problema con las fiestas. Me encanta jugar fútbol, me encanta todavía. ¿Pero por qué dejé el fútbol? Porque hasta por jugar fútbol eran peleas. Iba a jugar micro un rato y a los 5 minutos ya nos estábamos agarrando. Entonces dejé hasta el fútbol, dejé lo que yo amaba por evitar peleas y evitar problemas. Entonces dejo a veces placeres. ¿Jugar fútbol es malo? No, antes es bueno, pero es que eso sí me traía a mí problemas y por eso me tocó dejarlo. Entonces, no crean que yo estoy predicando algo acá que yo no haya hecho. Y al principio, cuando yo veía las fiestas y veía el licor y todo, cuando llegué a Cristo, nunca me costó, porque para mí fueron como 7 años radicales, donde eso pasó a otro lado, me enamoré del Señor grandemente. Pero por ver testimonios malos dentro de la iglesia, por ver liderazgos que no eran correctos y que enseñaban y su vida no hablaba de la misma manera, yo un día dije: eso es pura paja y no quiero seguir en las cosas del Señor. Y donde gente supuestamente que se para a predicar y habla bonito y te roba a ti $1.000.000 de pesos, hace muchos años era mucha plata, y nadie responde. Ahí sí nadie responde, pues eso hiere y eso duele. Entonces dije: no quiero saber de iglesia, no quiero saber. Y no quise congregarme por unos meses, pero fue el peor error que tuve, porque volví a caer en el alcoholismo, volví a caer en cosas. Y después levantarme me costó más, porque ya cuando yo veía a alguien tomar licor, a mí pasaba por la garganta acá.
de querer estar ahí, querer tomar. Me costó después levantar esa área, pero entendí que yo no lo podía hacer solo. Ahí fue donde necesité de Dios y le dije: Señor, ayúdame, porque yo sé que si esto no está bien para mí, sé que si tienes un propósito para mi vida, yo necesito morir a esto y yo solo no puedo. No puedo solo, Dios. Ayúdame. Y ya a mí eso no me trasnocha, pero fue Dios quien me ayudó en eso. Por eso me habla de aceptar a Cristo, de relacionarme con Él, pero también ir muriendo a los placeres que el mundo deja. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios a través de Jesucristo, si no hacemos estos 3 pasos, realmente tú y yo no debemos esperar nada de Dios. Dios no nos debe nada. El mundo cree que Dios les debe. ¿Por qué a mí? Porque yo. Es que yo he buscado a Dios y Dios no me ha respondido. Es que cuando estuve mal oré y no pasó nada. Entonces creemos que Dios nos debe algo a nosotros, y Dios no nos debe nada a nosotros. No tiene ninguna obligación con nosotros. Mientras nosotros rechacemos esta verdad de que la salvación únicamente viene por Cristo, de que no solo es nacer de nuevo, sino que necesito relacionarme, congregarme, buscarle a diario, y que necesito ir muriendo a lo que el mundo me deja a mí, Dios no nos debe nada. Nada nos debe a nosotros. El mundo rechaza esta verdad, la salvación, porque para ser salvos tenemos que reconocer nuestro pecado, y el mundo no quiere reconocer el pecado. El mundo cree que es bueno. Yo soy bueno, no, yo bien. No, yo no fumo, no, yo no tomo, no, yo no somos buenos. Tengo que reconocer que no soy bueno para que pueda recibir la salvación del Señor. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos salvos, pero que también llevemos salvación a otros. Nosotros tenemos que hablar de esto que se habla acá. Esto no es solamente para un grupo de personas, esto lo tiene que saber nuestra familia, nuestros amigos. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero que llevemos el mensaje, no la salvación, el mensaje de salvación a otros, para que otros reciban la salvación a través de Cristo. Ahora otro versículo más, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es lo que hacen los testigos de Jehová, tristemente con una doctrina errada. Pero ellos juzgan la iglesia cristiana y tienen toda la razón. Porque a nosotros nos cuesta, nos avergüenza o no sé qué pasa predicar de Cristo. Tal vez eso es para el pastor o para los líderes que conocen un poquitico más del Señor, pero no para mí. Y mi hermano me enviaba una hoja de ahora una nueva secta que hay Dios Padre y Dios Madre, y ellos sí se toman la delicadeza de caminar, de pasar casa por casa, de llevar folletos, de timbrar y de hablar, y mucha gente está necesitada de Dios. Y cualquier persona viene y le habla cualquier cosa y van a caer. Pero nosotros, que conocemos que la verdad es a través de Cristo, nos cuesta ir y golpear y decir: mira, solamente Cristo tiene la solución, solamente Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos esto. Primero, que recibamos salvación, permanezcamos en Él, vayamos abandonando los placeres, pero que esta verdad se la digamos a otros. Porque Dios dijo: vayan, hagan, evangelicen. Y en Romanos se da cuenta que dicen: ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay quien sea enviado? ¿Y cómo va a ser enviado? Entonces es una escala de problemas por el cual el evangelio no llega a la gente. La voluntad de Dios